Bueno, en este video vamos a discutir métodos de demostrar verdades matemáticas. Vamos a discutir 4 métodos que son prueba directa, prueba indirecta, prueba por contradicción e inducción matemática. De hecho, en este video vamos a discutir los primeros 2, que son los más sencillos. Vamos a ver un ejemplo de cada uno. Y tengo videos separados para prueba por contradicción e inducción matemática. De esos tengo 2 ejemplos para cada uno. Comenzamos con lo que es un teorema. La definición de un teorema es una verdad matemática que requiere demostración. Y entonces pues ahí vamos a tener los métodos para demostrar. Todo teorema tiene una premisa y una conclusión. O sea que se puede escribir como un condicional. Y el teorema establece que si la premisa es cierta, entonces la conclusión tiene que ser cierta. Y eso es lo que requiere que demostremos. Un resultado importante que vamos a utilizar en las pruebas, prueba directa y prueba indirecta, en este video, es el siguiente. N es un entero par si y solo si existe un entero k donde n se puede escribir como el doble de k. Eso es bastante evidente. Si n es un entero par, quiere decir que es divisible por 2. Es decir, si yo divido n entre 2, el resultado me da un entero. Ese entero, que es la mitad, lo que llamamos la mitad de n, sería lo que llamamos k. Y el sí solo sí implica que también esto se cumple en la otra dirección. Si existe un entero k con n igual a 2 veces k, pues entonces n tiene que ser un entero par. Que vamos a partir de que esto es cierto, esto no lo vamos a demostrar, es bastante evidente, pero voy a utilizar este resultado para las demostraciones que vamos a hacer. Y también se cumple que si n es un entero impar, n es un entero impar si y solo si existe un entero k con n igual a 2k más 1. ¿Verdad? Si a n le restamos 1, si este 1 lo pasamos para el otro lado restando, entonces si a un impar 1 le resta 1, entonces el resultado es par. Y caemos entonces en este resultado. Quiere decir que esto es, una vez tenemos que esto es cierto, esto es realmente bastante evidente. Por ejemplo, si n es 9, que es impar, pues existe un entero k, que es 4, donde podemos escribir 9 igual a 2 por 4, que es 8, más 1, que es 9. Y vamos a utilizar estos 2 resultados para las demostraciones. Entonces vamos a ver un ejemplo de prueba directa. Vamos a demostrar la prueba directa consiste, primero, vamos a definir lo que es. Consiste en suponer que la premisa es cierta y entonces tenemos que demostrar que la conclusión tiene que ser cierta. O sea que prueba directa porque vamos de manera directa a demostrar nuestro teorema. El teorema establece una premisa y una conclusión y nosotros en la prueba directa vamos a suponer que la premisa es cierta y tenemos que demostrar que la conclusión es cierta. Ejemplo de un teorema utilizando prueba directa. Si n es un entero par, entonces n al cuadrado es par. Uno puede ver algunos ejemplos. Si n es un entero par, digamos por ejemplo 4, pues 4 al cuadrado es 16, que también es par. Otro entero par, 8, 8 al cuadrado es 64, también es par. N igual a 12, 12 es par. 12 al cuadrado es 144, que también es par. Pero un teorema como este, como yo quiero demostrarlo para todos los enteros pares y son infinitos, yo no puedo demostrar esto simplemente con algunos ejemplos, porque son infinitos ejemplos y no puedo producirlos todos. Así que tenemos que tener algún método matemático para demostrar este teorema. Vamos a demostrarlo que sin lugar a dudas, para cualquier entero par, el cuadrado de ese entero también es par. Y vamos a utilizarlo por prueba directa. Vamos a suponer que n es un entero par. Es decir, vamos a suponer que nuestra premisa es cierta, que tenemos un entero par. Entonces tenemos que demostrar que n cuadrado es par. Si n es entero par, por lo que hablamos ahorita, entonces existe un entero k con n igual al doble de k. Entonces podemos considerar que es n cuadrado. En términos de k, sería el cuadrado de 2k. Correcto. Si n es igual a 2k, entonces n cuadrado es 2k elevado al cuadrado. Y esto, aplicando un poquito de álgebra, es 4k cuadrado. Podemos sacar un 2 como factor común y esto es 2 multiplicado por 2k al cuadrado.
Poquito de álgebra muy sencilla. Y como n cuadrado es el doble de un entero, porque evidentemente si k es entero, entonces k al cuadrado es entero y el doble de k al cuadrado también es entero. Como es el doble de un entero, pues por el resultado anterior, eso implica que n cuadrado es par. Eso es lo que teníamos que demostrar. Partimos de la premisa de que n es entero par y llegamos a la conclusión de que n cuadrado es par y por lo tanto nuestro teorema es cierto. Vamos a ver un ejemplo ahora de prueba indirecta. ¿Qué significa prueba indirecta? Consiste en probar el contrapositivo del condicional del teorema. Nosotros habíamos visto que el contrapositivo de un condicional es equivalente, es lógicamente idéntico a el condicional. Suponemos que la conclusión es falsa y tenemos que demostrar que la premisa tiene que ser falsa. Es decir, el contrapositivo de P implica Q es no Q implica no P. Es decir, nuestra conclusión del condicional suponemos que es falsa y entonces eso implicaría que la premisa tiene que ser falsa. Y estos dos enunciados, P implica Q y Q' implica P', son equivalentes. Eso lo habíamos demostrado previamente. Quiere decir que si yo tengo que demostrar un teorema como este, yo puedo simplemente demostrar este de acá. Transformamos el teorema al contrapositivo y entonces demostramos el contrapositivo, y si el contrapositivo es cierto, como es equivalente al condicional original, pues quiere decir que el condicional original es cierto. Y eso es la prueba indirecta. Vamos a ver un ejemplo de prueba indirecta. Vamos a demostrarlo el inverso de lo que hicimos ahorita. Si n cuadrado es par, entonces n es par. Si usted trata de aplicarle la prueba directa a este ejemplo, se va a encontrar con problemas. No es fácil demostrar esto por prueba directa, así que la prueba indirecta en este caso es mucho más sencillo. La prueba indirecta consistiría en probar el contrapositivo de este condicional. Y el contrapositivo sería, vamos a suponer que nuestra conclusión es falsa, es decir, que n no es par. Y si n no es par, quiere decir que n es impar. Y tenemos que demostrar que nuestra premisa es falsa, es decir, tenemos que probar que n cuadrado no es par, por lo tanto que n cuadrado es impar. Así que suponemos que n es impar, nuestra conclusión es falsa, y tenemos que demostrar que nuestra premisa es falsa, es decir, que n cuadrado es impar. Y esa demostración la vamos a hacer por prueba directa. Así que vamos a partir de que n es impar. Como n es impar, entonces, por el resultado que habíamos visto al principio, implica que existe un entero k donde n se puede escribir como el doble de k más 1. Y entonces, como tenemos que probar que n cuadrado es impar, pues vamos a ver qué cosa es n cuadrado. N cuadrado es 2k más 1 elevado al cuadrado. Aplicamos aquí el resultado de lo que es un binomio elevado al cuadrado, que es el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, es 4k cuadrado más 4k más 1. Entonces, aquí en estos dos términos podemos sacar un factor común que es 2. Podríamos sacar un 4, pero realmente lo que me interesa es sacar un 2, multiplicado por 2k cuadrado, más 2k, más 1. Y aquí tenemos el resultado que queremos, básicamente, porque tenemos que n cuadrado es el doble de un entero más 1. Ese resultado, ya lo vimos antes, implica que n cuadrado es impar. Por lo tanto, tenemos nuestro resultado que n impar, que esa fue nuestra premisa, n impar implica que n cuadrado es impar. Ese es el contrapositivo de este, ya sabemos que es cierto y por lo tanto el teorema es cierto. Y con eso terminamos nuestro video de ejemplos de prueba directa y prueba indirecta.